Amigo, hay mundial de MotoGP y parece que lo va a haber hasta el final. Ayer parecía que las cosas empezaron a complicarse para ver a un ganador que no fuera Jorge Martín y fíjate dónde han acabado hoy las batallas. Pero es que después de Aragón ya pensábamos, Marc Márquez podría volver a conseguirlo aquí y había una serie de cosas a tener en cuenta que decían sí y otras que decían no. El viernes, después de lo demostrado por Marc, que vuelvo a decir, no siempre es tan fácil de leer, sucedía que podía tener más posibilidades de las que parecía. Y vaya, parece que así ha sido. A pesar de que después de que una sprint race no ultra fantástica, pero nada mal dentro de lo que cabe, marcada por la clasificación, ha generado que, por supuesto, después de que ayer la sprint race no fuera pues todo lo boyante, todos los cómicos de internet empezaron a decirme cositas bonitas, fantásticas y flamantes, y solo unas horas más tarde tengan que estar calladitos, porque hoy Marc ha dado un golpe encima de la mesa de los que hacen historia. Y lo vamos a analizar aquí, así que dame tiempo, que hay muchas cosas de las que hablar. Como probablemente también ya sabes, en estos vídeos me gusta más hablar de la carrera que de todo lo que viene detrás, que es mucho, te lo garantizo. Así que si quieres estar al tanto de todo lo que supone lo visto hoy, que hay muchas cosas que no se ven a simple vista, solo tienes que suscribirte al canal con ese botón rojo que pone suscribirme y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones, porque durante toda la semana vamos a estar comentando la jugada. Y lo más importante, este miércoles te viene un vídeo especial que te traerá otro vídeo especial del domingo, que me encantaría que por supuesto no te perdieras bajo ningún concepto, ya que está hecho con el máximo corazón. Sin embargo, volviendo a rescatar todo desde el principio, está claro que Marc Márquez nos dijo y dejó muy clarito después del viernes que habían encontrado una base que funcionaba y que hacía que pudiera pilotar más cómodo. Y hace tiempo os dije, cuidado con esas palabras porque eso es justo lo que no quieres oír si te estás jugando el título contra Marc Márquez, entre otros. Sin embargo, está claro que esta base nueva que ha hecho Marc Márquez en la GP23 ha evolucionado, sobre todo con esta guerra que estamos hablando entre la GP23 y la GP24, y aunque no os puedo decir qué piezas nuevas fantásticas han traído, o mejor dicho, han comprado, sí te puedo decir dónde las han comprado, y es que lo han hecho en Bob Exhaust, en su nueva página web, en BeRacing1.com, la mejor tienda online de chuches para motos y también física de toda España y de todo el mundo si hablamos en modo online. Y es que, como ya sabrás, es la única tienda que tiene todo tipo de material en full stock, y lo que esto significa, si tienes una necesidad con urgencia la puedes comprar y en 24 horas te la envían a casa completamente gratis, y encima con un 10% de descuento si utilizas el código IRONFRAN en mayúsculas con el link que tienes en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado. Recuerda, es el mítico Bob Exhaust, pero ahora en su nueva página web, BeRacing1.com. Tienes los links ahí abajo, puedes comprar cualquier chuche de motos, desde las más caras a las más baratas, de cualquier tipo, no les falta de nada, y el 99,9% de todas las piezas las tienen incluso en stock, incluidos frenos de MotoGP, discos de freno de MotoGP y un montón de cosas que, aunque suena una broma, no es una broma y podéis comprobarlo en su propia tienda. Así que por ello pueden conseguírtelo encima en 24 horas. Vuelvo a decir que además te hacen el envío completamente gratuito, además de ser ipso facto en 24 horas a tu casa, con el link IRONFRAN en mayúsculas, que si no, no vais a aprovecharos de una nada. Tienes un 10% de descuento, así que imagínate lo que cuesta el nuevo setup de Marc Márquez, entre 10 y 25.000 euros, y todo esto pues te llevas un 10% de descuento, así que estamos hablando de 2.500 euros de descuento. Aprovéchalo tú también, ya que tú puedes ir con el link que tienes ahí abajo, poner el código IRONFRAN en mayúsculas y ya lo tienes en casa, saliendo para casa, y en 24 horas, antes de que acabe este vídeo, lo tienes para que lo montes en tu moto. Además, vuelvo a decir que tienen un montón de chuches para piloto, para moto y para todo, así que puedes ir, entrar en la web, navegar un poquito y echarle un vistacito a ver qué te parece. Sin embargo, hashtag fuera bromas, al margen de las piezas que le haya comprado Marc Márquez al Tito Bob Exhaust en BeRacing1.com, está clarísimo que Marc ha dado un pasito adelante del que no nos habla tanto. Es un tío pícaro y listo y sabe cosas que pues no todos podemos ver. El viernes os avisé que no era una cuestión solo de las supervueltas que había hecho, sino que además era una cuestión de ritmo, es decir, durante todos los entrenamientos estaba adelante durante prácticamente todo el tiempo. Cada vez que alguien intentaba superarle, él conseguía rematarlo con un neumático incluso usado. Y esto era lo que a mí me hacía sospechar que podía haber algo. Esto ya lo habíamos visto, lo dije en el último vídeo del viernes, y sin embargo llegó el sábado y lamentablemente pues la clasificación sufrió una hecatombe, donde no encontró el punto para ser todo lo rápido que se estaba haciendo, que estaban auténticamente volando todos los pilotos de delante, especialmente Pecco Bagnaia, y así Marc encuentra la rueda de un Maverick Viñales que no había podido concretar ninguna vuelta hasta el final de la Q2 y estaba obligado a no frenar, y eso es lo que a Marc le suele gustar, lanzar un ataque con una vuelta a un neumático que no puede parar si se entera de que Marc le está siguiendo
sufriendo y por tanto que está obligado a darle esa vuelta. Y Marc se lanza tan a saco y tan recortando tiempo sobre Viñales que se va al suelo a falta de unas pocas curvas. Esa caída era realmente trágica porque le obligaba a salir desde una 9ª posición y todos sabemos que de la segunda a la tercera fila ya hay un mundo muy grande. En unos circuitos más, en otros menos. Lamentablemente en Misano, en este circuito, es en los que más hay. ¿Por qué? Muy sencillo. Primero porque la recta de meta es bastante corta, así que no permite hacer grandes gestas, grandes remontadas antes de la primera curva, por muy bien que sueltes el embrague y que los holeshots y todo funcione a la perfección, pero es que además tampoco te la puedes jugar más de la cuenta en la primera curva porque es un auténtico embudo, ya que es un zigzag derecha-izquierda muy lento. Y esto genera que no tengas casi ni una opción de hacer una auténtica gesta, como digo, en los primeros compases y tengas forzadamente que ir adelantando uno a uno. Algo para lo que este circuito tampoco se presta, por dos razones. La primera, porque hay mucho grip, tanto por eso si te sales de la trazada óptima no pasa nada, ya que el neumático responde muy bien y además es difícil poder lanzar un gran ataque, ya que todo el mundo está rodando fácil, rápido. Si te equivocas y tumbas un poco más la moto no pasa nada gracias a ese grip, como decíamos, etc. Si a eso le sumamos que es una pista un poquito extraña, con poquitas rectas constantes, porque aunque la parte de atrás, si no contáramos el curbón, sí sería una recta larguísima, los tramos de recta no muy largos enganchados por una curva que da auténtico miedo, hace que sea una pista muy difícil de adelantar, y lo vimos ayer donde Pecco Bagnaia, a pesar de demostrar ser un poquito más rápido que Jorge Martín, no fue suficiente y no encontró ni un solo punto para poder adelantarle, y a Jorge Martín cuando se acababa el sábado ni te cuento cómo estaba, puesto que donde nadie esperaba que ganara y simplemente tenía que ir a aguantar la presión y que Pecco no le restara demasiados puntos para mantenerse en el liderato, conseguía hacerse con la victoria, con una salida estrambótica pasando de la cuarta a la primera posición. Y algunos dirán, bueno, pero tú dijiste que... Y efectivamente es cierto. Yo dije que no veía al propio Jorge Martín tan fuerte como estaba normalmente a una sola vuelta rápida, que era su gran don. Y no me equivoqué porque ni siquiera pudo hacer una primera línea en la Q2. Pero es que hoy, a pesar de todo lo sucedido, lo ha dicho. Mañana, como recordarás, hay un test. Y te lo voy a estar contando aquí, así que por favor, como he dicho, suscríbete al canal porque del test de mañana depende el final de la temporada absolutamente. Entre otras cosas porque la próxima semana que haya carrera volverá a ser aquí, en este circuito. Y el que mejor haya entrenado o probado la clave más clave de claves para la moto, pues probablemente tendrá más puntos para plantar cara a Pecco Bagnaia, que volverá a ser el claro favorito, incluso a pesar de que Marco ya haya ganado aquí. En este test de mañana, después de lo sucedido hoy, el propio Jorge Martín ha dicho que tienen un par de cosas para probar que precisamente lo harán con la intención de mejorar ese time attack a una vuelta, a vuelta rápida, para poder salir mejor y así evitar los problemas en los que se vio tanto ayer como hoy, que ayer resolvió a la perfección, pero por un grave error de Pecco Bagnaia, de auténtico novato, donde creyó que ya lo tenía todo hecho antes de la primera curva y le quitaron la cartera, el pan y hasta la novia prácticamente. Pero en una situación normal esto no habría sucedido, al menos de una manera tan salvaje, así que salir desde una simple cuarta posición que no suena nada mal en parrilla podría haberle complicado la vida, tanto como hemos visto incluso este mismo domingo. Por eso tendrá que probar cosas, como ha dicho él mismo, mañana para intentar arreglar esto o mejorar esto de cara a la próxima carrera en este mismo circuito. Vuelvo a decir, recogiendo mis propias palabras, que es lo que yo os dije. Se notaba que no era el Jorge Martín a una vuelta de siempre. Eso sí, sigue siendo súper rápido, nadie dice lo contrario, pero ese extra que le pone con respecto a los demás no estaba ya. Una vez dicho esto, y cuando ayer, después de acabar una sprint race en la que Pecco Bagnaia había sido un crack pero insuficiente para plantar cara a un Martín que tenía que ser el gran debilitado aquí y había salido más reforzado, empezaba esto a sonar complicado. Solo una hecatombe podía darle la vuelta al fin de semana, puesto que incluso por muy bien que lo hiciera Pecco hoy, lo más común hubiera sido que Jorge le acompañara en el podium y por tanto simplemente seguiría siendo muy líder el propio Jorge Martín. Pero amigos, a falta de una hora para empezar la carrera, sobre la 1 del mediodía en España, empiezan a comentar que el meteo prevé que empiecen a caer gotas a partir de la 1:30. Y así, dicho y hecho, a partir de la 1:30 empiezan a caer gotitas, pero muy pocas. ¿Cambiaba esto algo? Técnicamente no, pero emocionalmente sí. Llegaba el miedo, las dudas y lo que suele suceder. Y en estas situaciones todos sabemos quiénes son los mayores killers. Sin embargo, cuando va a empezar la carrera, a pesar de que esos 30 minutos se convierten en un infierno en los que de repente caen un poquito más de gotas, luego un poco de menos, y todos los mecánicos y todos los pilotos de todos los equipos esperan hasta el último momento para montar los neumáticos, puesto que, como ya sabéis, no ponen los neumáticos con los que salen del box para hacer la carrera, los cambian obligatoriamente siempre, pero normalmente es lo primero que hacen cuando la moto llega a la parrilla. No en este caso. Lo aguantan para decidir en el último momento hasta el último instante antes de que se pudiera
tocar la moto, porque ya sabes que 3 minutos antes de que se ponga el semáforo en rojo está prohibido tocar la moto y si lo haces te obligaría a salir desde el pit lane. Esta vez en la salida Pecco Bagnaia estaba más listo, curtido de que ayer había cometido un error y no deja pasar a un Jorge Martín que volvía a hacer una gran salida, pero en esta gran salida le acompañaba también Pedro Acosta y Franco Morbidelli, que este fin de semana ha despertado salvajemente. Lamentablemente para él no ha acabado como le gustaría, pero ha estado inconmensurable tanto en la sprint race, que le valió para subir al podium, como hoy para lucharlo mientras se ha mantenido encima de la moto. Durante las 2-3 primeras vueltas todo sucedía con normalidad, pero seguían cayendo gotitas y sabíamos de la delicadeza de la pista en estas condiciones. Y el que ponía toda la salsa, el ajo, la sal, el picante y la emoción a la carrera no era Marc Márquez esta vez, que iba remontando muy lentamente, sino era Pedro Acosta, que sabía que tenía algo más y que ya dijo ayer: lo que necesitamos es mejorar la moto para las primeras fases de la carrera, ser más rápidos, que es lo que nos falta, porque cuando luego, cosas que él obviamente no te puede explicar ni hacer entender por telemetría y demás, como dicen ellos, sabe que la moto trabaja bien, por tanto el problema no está tanto en la moto. No queda claro si está en su pilotaje o no, pero desde luego hoy Pedro lo ha arreglado todo y en las primeras vueltas ha peleado, ha combatido, ha sido rápido, se ha movido al ritmo al que se movían Pecco y Jorge Martín, y todo esto luchando contra Morbidelli, desde la cuarta a la tercera posición y pegándose un adelantamiento detrás de otro increíble. Tanto es así que en uno de los adelantamientos a Franco Morbidelli, en la siguiente curva se ha ido largo y cuando Frankie ha recuperado esa posición, al pasar por meta ha hecho la vuelta rápida de carrera, o lo que es lo mismo, para que me entiendas a qué vengo con esta explicación. Si Pedro no se hubiera ido largo en esa vuelta, habría hecho la vuelta de carrera con muchísima diferencia del resto de pilotos. Pedro en ese momento, aunque un poco con algunos problemas debido precisamente a los adelantamientos, estaba volando, hasta que finalmente tiene incluso un contacto con Franco Morbidelli y le supone que el alerón se vaya a tomar por saco. Aún así, ni corto ni perezoso vuelve a probar otro adelantamiento y lo consigue, pero una vez más en la siguiente curva. Se deja unos metros en el interior y los vuelve a aprovechar Morbidelli y recupera la posición. Con los 4 primeros pilotos aún así estables y a una distancia en la que todavía Pedro podía llegar a alcanzarles, se va al suelo. Lamentablemente, en la curva rápida esta que da auténtico infarto, la curva 11, donde lamentablemente perdimos a Shoya Tomizawa en 2010, y yo personalmente, un servidor, tuve la suerte de asistir en 2013 en directo a ver MotoGP justo en esa curva y pude ver cómo Nakagami en aquel momento en Moto2 se paraba a rezar después de la carrera, aunque carrera, por cierto, la cual estuvo a punto de ganar, pero una vez más Pol Espargaró le pegó un hachazo que le quitó todas las ilusiones. Se puso a rezar en aquella curva, por tanto una curva muy especial para los japoneses. Japonés, por cierto, también, ya que estoy, hago el pequeño comentario de Ai Ogura, el cual ha ganado hoy en Moto2, categoría de la que se despidió precisamente Shoya Tomizawa. Pues en el famoso curvón, como estamos diciendo, la curva de Shoya Tomizawa, se va largo Pedro Acosta, igual que le pasó ayer, y por lo que en la sprint race Marc Márquez en la última vuelta pudo echársele encima y adelantarle, pero esta vez se va mucho más largo y salvajemente, y cuando vuelve a pista, en la siguiente curva, como dice ya el propio Dani Pedrosa, esa curva está muy rizada, tiene 4 bachecitos en la zona interior muy fuertes, que pueden hacerte perder el interior. Al venir desde una trazada más larga, más ancha, pasa a más velocidad de lo común y esto hace que se cierre la dirección por culpa de esos baches. Se va al suelo, pero aún así podemos escuchar en el altavoz, cuando ya sabes que cuando las motos inclinan más de 70 grados se conecta al altavoz porque entiende que se ha caído y así sabemos que hay una caída y por eso se suelen oír en directo. Oyes como Pedro da golpes de gas con el embrague cogido mientras sigue en el suelo esperando a que le ayuden para levantar la moto para poder seguir en pista. ¿Por qué? En este caso, más importante que nunca, estaban a punto de empezar a caer las primeras gotas, se jugaban un flag to flag y entonces todo podía volver a empezar. Así que necesitaba mantenerse en pista como fuera para tener una oportunidad. Así lo hace, levanta la moto, vuelve a pista y en ese momento empiezan las gotas fuertes. Empieza a aumentar la lluvia, empieza a aumentar la intensidad de esta lluvia y aquí la carrera ya se convertía en una partida de ajedrez y pura estrategia. Cuando las gotas estaban cayendo un poquito más fuerte, bajaban todos el ritmo muchísimo y con el pie muchísimas veces más en el suelo, con miedo de irse al suelo, etcétera, manejando mucho más la inclinación, bajando el ritmo. La batalla entre Jorge y el propio Pecco Bagnaia ya estaba claro que Jorge tenía mucho menos control en esta situación y ni corto ni perezoso, así lo hace saber. Cuando 2 curvas antes de llegar al box, levanta la mano. Iba a entrar en el box y efectivamente entra en esa vuelta, algo que desde mi punto de vista, como buen cuñado de barra de bar, porque obviamente no estaba ahí y no lo puede saber, pero viendo lo que estábamos viendo y cómo estaba la pista, era demasiado pronto para entrar en ese momento. Ahora mismo Jorge se la había jugado
porque solo le salvaría que durante esa misma vuelta empezara a diluviar. Si no, Jorge ya probablemente habría perdido. No porque se destruyeran sus neumáticos, que al final te pueden durar 2 o 3 vueltas más, sino porque el tiempo que ibas a perder durante esa vuelta, además de la entrada en box, más el que ganaban los pilotos que en ese momento seguían rodando con neumáticos de seco, iba a hacer que después ya no pudieras ni siquiera remontar la diferencia. Y ahí venía la vuelta decisiva. No solo porque no se ponía a llover más, sino que se mantenía prácticamente igual, sino porque llegaban las condiciones del apocalipsis, las condiciones perfectas para un tal Marc Márquez, donde llega el caos absoluto en pista. Nadie sabe si entrar a cambiar neumáticos, si apretar más fuerte, si bajar el ritmo, si aprovecharte de que el otro está bajando el ritmo o qué hacer, excepto Marc, que sabe perfectamente que tiene que ir con la katana en la mano, cortando cabezas y sin parar a preguntar. Cuando te quieres dar cuenta, no estaban acabando la vuelta y Marc Márquez ya estaba segundo. Entre los que habían entrado, más los que se habían apartado y un poco bajado el ritmo, Marc estaba yendo más rápido que nunca, en cambio. Y no habíamos llegado a la última curva donde Marc encuentra una forma de salir espectacular, tumbando un poquito más, como decían ya en Aragón, la moto que los demás, lo cual le hacía salir por dentro, sin pisar el piano, máximo grip, levanta antes la moto, gas a fondo. Y en esa mini recta que hay entre la penúltima y la última curva, Marc se echa encima salvajemente sobre el propio Pecco Bagnaia, jugándose una frenada de infarto, con el freno cogido hasta dentro, con las gotitas que estaban cayendo cada vez más fuertes, para pasar en primera posición. Desde ese momento, las gotas, parece que Gresini, desde arriba dice que se acaben aquí. Y ya empieza cada vez a llover menos, y se corta prácticamente por completo en muy poquitas curvas, y Marc no iba a perder esa distancia que le había metido a Pecco Bagnaia, a pesar de que a veces se acercaban y alejaban, puesto que Pecco en seco echaba tirones importantes para adelante, pero Marc no iba a permitir que lo que le había regalado Gresini se lo quitara nadie. Después de la carrera, el propio Pecco Bagnaia ha dicho que también es que él no estaba al 100% y si no lo habría intentado de otra manera, pero hay que ser realista. Intentarlo por esos 5 puntos, aunque era muy importante, los que cambiaban de la segunda a la primera posición, fantástico. Pero los 19 puntos que le quitaba a Jorge Martín y cómo volvía a ponerse en el ajo todo el mundial era mucho más importante. Teniendo en cuenta que su estado físico no era el mejor, la pista tampoco estaba al 100%, y que Marc estaba volando, y ahora te lo voy a demostrar, lo mejor era quedarse donde estábamos y vamos a calmarnos. Charmander, joder, así sí. Jorge Martín, mientras tanto, que se había dado cuenta del grandísimo error que había cometido por entrar una vuelta antes de lo que hubiera debido de hacer en caso de seguir lloviendo más, porque incluso aunque hubiera salido a llover más, lo ideal era haber esperado un poquito más, pero dándose cuenta de que le estaba costando mantener la trazada, decide entrar el primero para evitar más sustos. Se da cuenta de que no puede dar ni una vuelta más con esos neumáticos porque está perdiendo casi 10 segundos por vuelta. Así que tiene que volver a entrar a cambiar de moto con la mala suerte de que su equipo comete un error y encima no es un flag to flag rápido, sino que se queda esperando a que le arranquen la moto y le hace perder otros segundos. Sale y cuando sale están justo pasando la cabeza de carrera por delante. De manera que ya está con una vuelta perdida, pero eso sí, muy importante lo que hace, puesto que al final, después de rodar toda la carrera con el grupo un poquito, con el segundo grupo que prácticamente estaba ahí, aunque con una vuelta perdida, le sirve para quedar el 15º y como mínimo sumar un punto, que dentro de la gran tragedia es un pequeño alivio y ojo a final de temporada, viendo cómo están las cosas, que puede costar un mundial. Así que por supuesto para mi gusto también hay que darle la enhorabuena a Jorge Martín, porque a pesar de que se equivocó, tuvo el punto honor de salir, de intentar y de aguantar en una situación que no debe de ser fácil, gracias a la cual, como digo, sumó un punto y aunque no parezca importante, sí lo es. De hecho, Maverick Viñales iba mucho más rápido por detrás de él, pero cuando llegó a él, se paró. Y yo no sé si es porque lo hizo por error, pensando que Jorge Martín le sacaba una vuelta y por tanto no podía adelantarle, porque en ese caso entonces le sacarían bandera negra, o si es que simplemente no encontraba el sitio. Mientras tanto, como decíamos, Pedro Acosta, que también había entrado a cambiar de moto, se había vuelto a equivocar y, como todos los otros pilotos, también había tenido que volver a entrar por segunda vez para cambiar a la moto de seco. Lamentablemente para él, justo por detrás de Maverick Viñales en 17ª posición y por tanto también sin sumar ningún punto. Mientras que si no hubiera entrado y hubiera aguantado a pesar de haberse caído y levantado la moto, algún punto sí que podía haber sumado. Con Marc Márquez ya dominando con mano de hierro, y digo mano de hierro porque al final de la carrera hace su mejor vuelta personal y la vuelta personal de carrera, pero ojo Charmander, vamos a calmarnos porque no era la vuelta personal de carrera, era el récord de la pista en carrera. Es decir, durante una carrera larga nunca se había rodado tan rápido como lo que ha hecho Marc Márquez con esas condiciones. Y esto me deja un resumen
completamente clarividente. Y es que cuando llueve, lo hemos dicho siempre, y mucho más cuando no llueve tanto, porque luego hay especialistas en lluvia, pero cuando las condiciones se mezclan y donde el piloto vuelve a marcar la diferencia con respecto a la tecnología que tienen las motos, la aerodinámica y demás, Marc vuelve siempre a sacar la cabeza, tanto por talento como por esa sensibilidad que tiene, demostrando que cuando las cosas se igualan, Marc sigue siendo, si no el mejor, uno de los mejores. Y esto solo hace quedarme mucha intriga de qué va a ser capaz de hacer la próxima temporada Marc Márquez, donde creo que la batalla en el equipo oficial Ducati va a ser... Pecco Marc Márquez con la misma moto, se viene una batalla muy potente. En tercera posición, Bastianini remontaba hasta llegar allí y parecía que incluso se echaba encima para poder plantar batalla por la victoria, pero el neumático blando trasero era una mala elección para la larga distancia y a falta de 10 vueltas empieza a perder todo lo que había ganado cuando se estaba echando encima de los dos primeros y acaba finalmente a un mundo prácticamente también de los dos primeros, como decíamos. Pero eso sí, en tierra de nadie y tranquilamente para cerrar el podium. Lo interesante de todo esto es que hoy podemos decir sí hay mundial, no solo por Pecco Bagnaia, que ahora se queda solo 7 puntos cuando ayer se veía a más de una victoria y un mundo que parecía ya empezar a complicársele el mundial, sino porque además, con todo lo que queda, Marc Márquez ya se ha puesto a 53 puntos, o lo que es lo mismo, podría arreglarlo en 2 fines de semana brillantes. Es mucho pedir, lo sé, pero podría pasar. Sin embargo, tengo que recordarte que ahora, dentro de muy poco, se viajará a la gira asiática. Una gira asiática en la que por sus climas es mucho más común las lluvias torrenciales venidas de la nada y de ninguna situación. Todo esto favorecerá flags to flags, situaciones incómodas, donde hoy Marc nos ha recordado que a río revuelto, ganancia de Márquez siempre. Al menos, como siempre te digo, esta es mi opinión. Si tú me quieres dejar la tuya, puedes dejármela en los comentarios y yo te sigo leyendo a ver cómo has vivido tú esa carrera. Todo lo que vamos a ver en los test de mañana y un montón de cosas más que serán muy importantes, como te he dicho, te las voy a contar en este canal. Si no te las quieres perder, solo tienes que suscribirte con este botón que tienes por aquí de suscribirme, de mi loguito precioso. Activa la campanita para que te den todas las notificaciones y tú y nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Un abrazo, brother.